tal? Bienvenidos a una emisión más de Entredichos que hoy tiene por invitado a Ricardo Monreal. Se trata naturalmente del presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, coordinador parlamentario de la fracción mayoritaria de Morena, ex jefe delegacional, ex gobernador, 6 veces legislador, una muy larga trayectoria. Quien, por lo demás, el día de mañana concluye el periodo ordinario justamente del Congreso de la Unión. Tu balance con la mayor brevedad. Mira, una etapa álgida en iniciativas, modificaciones. Les puedo decir, la Constitución tiene 130 artículos. 31 artículos de la Constitución modificados, es decir, el 23% de la Constitución. 10 nuevas leyes, nuevos ordenamientos jurídicos, 77 leyes o disposiciones reglamentarias, modificaciones, casi 700 iniciativas, 400 acuerdos, 10 tratados internacionales con distintos países, el más importante desde mi punto de vista el TEMEC, que está en proceso de ratificación esta noche y mañana. Creo que será la parte final. Así es de que es un balance de una agenda muy rica, muy profunda, muy productiva desde mi punto de vista. Eso puede ser lo que acabas de relatarnos, muy bueno o muy malo. Sí. El presidente incluso llega a hablar ya de una constitución nueva. A mí me preocupa que hayan desvertebrado la Constitución. Sí. Hay opiniones distintas. Una opinión es esta. Desde el yo soy de los clásicos. Soy maestro de la UNAM. Siempre he pensado que una Constitución no puede sufrir tantas modificaciones. La nuestra tiene cerca de 600 modificaciones en su historia. Una colección de pasos. Es un parchadero por todos lados. O sea, sí, esa es una posición. Algunos constitucionalistas sostienen que no debe modificarse tantas veces la Constitución. En otras constituciones, la anglosajona, en las enmiendas tienen muy pocas variaciones. La nuestra, lamentablemente, ha sufrido una gran cantidad de modificaciones. Si nosotros en este proceso sí tuvo que emplearse a fondo la posibilidad de cambiar la Constitución en rubros importantes, materia educativa, materia laboral, materia de seguridad nacional, delitos graves, catálogo de delitos graves, facturas fantasmas, facturas falsas. Es decir, era tan profundo el proceso de ofrecimiento en campaña que la primera etapa creo que está satisfecha en cuanto a la oferta político-electoral de un movimiento que encabezó Andrés Manuel López Obrador. ¿Quién dijo que no iba a modificar la Constitución? Sí, puede ser. Él no la ha modificado el Poder Legislativo. Él ha enviado solo breves iniciativas, entre otras la del Fuero Constitucional, que no ha sido resuelta y que ayer la rechazó la Cámara de Diputados. Pero él ha enviado pocas propuestas de modificación constitucional. Todas han surgido de los grupos parlamentarios, mayoritariamente de Morena. ¿Y cómo queda el presidente de la Jucopo y cómo queda el coordinador parlamentario? ¿Por qué te lo pregunto? Yo creo que quedas bien con el presidente, quedas mal con la oposición, crucificado por tu fracción y incluso con rispideces con la Cámara de Diputados. Vamos por partes, si te parece. ¿Me parece bien? Muy bien. Primero, con el presidente tengo una buena relación, tengo conversaciones de manera continua y hay una actitud de respeto al Poder Legislativo. Creo que está zanjada esa relación. ¿No hay un cierto avasallamiento por parte del Ejecutivo sobre el Legislativo? No, yo te diría que hay una actitud de respeto, de verdad. Yo he sido legislador, tú lo has dicho, 3 veces senador, 18 años con esta, y 3 veces diputado federal, 9 años de diputado federal. Aunque siempre he estado en la oposición la mayoría de esas ocasiones, ahora he visto en la práctica política un respeto real del presidente de la República, aunque no deja de emitir sus opiniones en torno a temas torales. ¿No eres apéndice del Ejecutivo? No lo soy y soy independiente y actúo con posibilidad
de mantener ese real equilibrio de poderes desde el Senado de la República. Dije yo también, quedas mal con la oposición. ¿Tú qué dices? No, la última ocasión, ayer, que además se los agradezco, tengo una muy buena relación con todos, con todos. No tengo ningún problema con nadie. Ayer fue una etapa importante, la primera vez, René, que toda la oposición va a Palacio Nacional, junto con la mayoría. La primera ocasión. Desde Para la firma del para tratado. hacer testigos. Las adendas. Para el protocolo de enmiendas, que es el término formal. Pero yo les agradezco porque fueron todos los grupos parlamentarios, el coordinador del PAN, el coordinador del PRI, el coordinador del PRD, el coordinador de todos los partidos, estuvieron ahí presentes. Desde hace muchos años no se veía eso. Y obviamente es una convocatoria del coordinador, del presidente de la Junta de Coordinación Política, y mi relación con ellos es de respeto. Con el PAN. De afecto, muy buena. Porque narras tú el último acontecimiento, pero antes de en el nombramiento de Rosario Piedra Ibarra como ombudsperson, Sí. hay una suerte de ruptura. Sí, en esa lo acepto, en efecto. Quizás sea el único episodio en los 14, 15 meses que tenemos en la legislatura que tenemos una fricción del tamaño de la ruptura. Lo acepto. Es la única ocasión. Sin embargo, todavía actos después, hemos nombrado ayer mismo a la Comisionada de Atención a Víctimas, antes a la ministra de la Corte, y tuvimos una actitud de respeto y además de transparencia plena. El episodio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, lo he dicho, a mí no me alegra. Intenté generar condiciones para repetir el proceso, no fue posible. Y creo que se confrontaron mucho las posiciones. Pudimos haber logrado un acuerdo satisfactorio, pero creo que ahí la rigidez, el dogmatismo o la propia lucha interna de los grupos parlamentarios impidió. ¿El dogmatismo de quién? El dogmatismo de, yo diría, ni quiero mencionar porque no quiero quedar mal con nadie, el dogmatismo de algunas expresiones políticas desde la Cámara de Senadores en establecer una prohibición tajante contra una persona, en este caso contra Rosario, y una posición también cerrada de la mayoría de mantener hasta el final los votos por Rosario, cuando pudimos haber movido en alguno de los dos en una actitud pragmática, pudimos haber logrado, yo pude haber logrado la mayoría calificada o con el doctor Orozco o con Painberg, pero el grupo parlamentario, esta es la primera ocasión que el grupo parlamentario se mantiene rígido, totalmente cerrado en buscar otra expresión y otra posibilidad. Y en la votación de Rosario Piedra votaron todos los partidos. Si no, nosotros no hubiéramos logrado los 76 votos que obtuvimos, porque nosotros apenas somos 59 senadores y ese día se lograron 75 votos. Entonces, todos los partidos votaron, PAN, PRI, PRD, PT, no toda la fracción, pero militantes, senadores divididos como ahora, sí. como ayer. Ahora, yo también te dije que sales crucificado por tu fracción. Hay quienes te veneran, hay quienes te vituperan. No, la fracción está correcta. Hace unos días se presentó una discusión interna. Hay un grupo que opina, 4, 6, 8 gentes de 60, de 59, y les tenemos respeto. Es más, hasta es correcto que haya dentro de un grupo disidencia interna. Llegaste a declarar que Morena era bastante compleja, la fracción senatorial. Sí es. Sí, porque, mira, Morena y su conformación viene de un movimiento social, en donde quienes integran la fracción provienen de distintas formaciones sociales y políticas, desde un líder campesino, un líder obrero, o exiliados políticos, o bien dirigentes de organizaciones de tierra, de territorio, y hasta intelectuales, exrectores. Es decir, es un mosaico muy variable, muy rico en expresiones y en pluralidad, y no es fácil. Y en intereses. También en intereses. Incluso dedico mucho tiempo, René, a platicar con ellos, en lo individual, o sea, de vis a vis, face to face, cara a cara. Entonces, le dedico mucho tiempo a
a lo interno, tenemos una fracción gobernable. Yo te diría que de los 60, siempre me acompañan 54 en votaciones ¿Es más internas. fácil negociar con la oposición que con los grupos A de la veces sí, fracción? pero no tanto, porque te repito, de los 60 que somos, puedo tener el respaldo casi siempre de entre 50 y 54, y 6 disidentes internos, o 6 que opinan distinto que la mayoría de los 54, pero casi siempre entre 50 y 54 de los 60. Afuera, en los grupos parlamentarios, tengo una buena relación con todos, incluso en el PAN, con Mauricio Curi, que son personas de acuerdos, con todos. Dante Delgado, que tiene una experiencia extraordinaria, un gran constructor, No, el propio Osorio. Les echaste flores la vez pasada. Osorio Chong, que es que todos tienen experiencia. Ya. El propio Mancera viene de jefe de gobierno. Sí, los de sacaste Entonces, como todos jurista. no batallas, porque normalmente lo que hablamos en la Junta de Coordinación Política se cumple, aunque no se escriba. Es muy raro que un miembro de la Junta de Coordinación Política, cuando hacemos un acuerdo, incluso en el pasillo del Pleno o fuera del Pleno, cuando celebramos un acuerdo, hasta este momento nadie ha fallado a su palabra, aún sin firmar acuerdos. Entonces eso te hace muy confiable el órgano colegiado que se llama Junta de Coordinación Política. ¿Tú dirías que ya está listo el marco jurídico que quiere el presidente para su proyecto de gobierno? No, yo diría que aún no. Yo diría que se ha agotado la primera etapa, viene una segunda etapa. 4 reformas te voy a destacar. 4, por favor. Cannabis, outsourcing o subcontratación. Regularización de consumo de marihuana. Yo estoy convencido de que sí debemos hacerlo. Yo soy simpatizante de que hagamos una reglamentación sobre eso. 2, subcontratación, lo que llamas comúnmente outsourcing. Sí. También estoy de acuerdo en regularlo, porque a través de ese se han cometido muchas injusticias contra los trabajadores. Y 3, reforma electoral. 4, reforma fiscal. 4 grandes pendientes que vamos a. 5, la más importante. Bueno, todas son importantes, la más, pero muy importante. Reforma a la justicia, al Poder Judicial. El Poder Judicial. Federal, que vamos a iniciar en enero. En enero arranca todo esto. Todo esto, o sea, 5, sí, regularización de marihuana, regularización, outsourcing, reforma fiscal, electoral y judicial. Quizá la fiscal empecemos, esa sí la vamos a empezar más tarde, hacia el mes en el segundo periodo de sesiones, en septiembre. Estas 4 las arrancamos entrando enero. Ya, déjame, para seguir hablando un poco de la oposición parlamentaria que tienes, rescatar un pasaje de lo que dijiste el 1 de septiembre. ¿Cómo no? El movimiento que lo postuló planteó 2 temas fundamentales que no se han logrado instalar y comprender por los adversarios. La transformación profunda de las instituciones públicas y un cambio de régimen, sí, un cambio de régimen, no alternancia, porque ya vivimos 2 alternancias en el 2000 y en el 2012 y no hubo cambio alguno ni beneficio a la población. Al contrario, se profundizó la corrupción, la desigualdad, la violencia, el saqueo. Lo recuerdo y lo reitero, lo ratifico. Ese día tenía un discurso. No, déjame preguntarte de manera específica algo que dices ahí. Tú dices que no ha sido comprendida ni se ha instalado en la oposición los 2 propósitos del actual gobierno, transformar y cambiar el régimen. Así es. No lo han entendido. No lo han entendido. Una parte, yo lo afirmo y te lo comento. La oposición piensa que lo que sucedió
en julio del año retropróximo fue una mera alternancia. No es así. Y en el cambio de régimen del que yo hablo, que todavía no está instalado de manera profunda, implica, por ejemplo, reglas económicas, cambio al modelo económico, pero también cambio al modelo político. Yo sí creo, y es lo que la oposición no ha entendido. Ahora platicaba con un panista prominente y les decía yo a él, van a cambiar los números en el 21. Yo soy de los que afirma eso, porque no tendremos en la boleta a un dirigente como Andrés Manuel López Obrador al frente de las campañas. Y porque la oposición no ha entendido que hoy sí no habrá trampas por parte del gobierno contra la oposición. Andrés va a ser implacable contra aquel funcionario que se meta a un proceso electoral. Como titular del Ejecutivo va a ser capaz incluso de denunciar penalmente a cualquier servidor público que use recursos públicos para beneficiar a su partido o a un candidato. Y ese es un cambio de fondo. Cuando dices que los números de la composición de las fracciones van a cambiar, ¿estás pensando que no tengan la misma presencia mayoritaria en el Congreso Morena? Yo te diría que de las dos cámaras, como todos lo saben y tú lo sabes, el Senado no tiene variación, mantendremos mayoría. Ciertamente. Pero en la Cámara de Diputados para mí habrá otros números. Obviamente no tendrá la coalición mayoritaria este proceso tan amplio de construir mayorías de 340. Yo no creo eso. Yo creo que la oposición va a recuperar espacios. Y ahí la prisa por hacer en esta legislatura los cambios. Sí, en efecto. Has tocado un tema clave. El presidente de la República, y no es ninguna infidencia comentarlo, cuando yo converso con él, que lo hago de manera frecuente, cada 8, cada 10 días, cada 15 días, cuando hay etapas de procesos legislativos por la agenda que tenemos que conversar, me ha dicho esta parte que tú dices. Ricardo, necesitamos instalar las bases fundamentales del proceso de transición o del cambio de régimen para que no sea fácil o les cueste mucho trabajo volver a regresar las reformas anteriores. Es decir, las bases legislativas... ¿Que les vaya a ocurrir lo que ustedes le hicieron al PRI? Sí, pero mira, más que eso, por ejemplo, las reformas estructurales, la reforma educativa, la energética no se ha tocado, la laboral sí, de 1000 artículos se modificaron 550 artículos. Déjame, esto explica por qué tu estrategia parlamentaria rebota del acuerdo al avasallamiento. No, mira, exacto, es que es mejor el acuerdo. Yo incluso le he comentado al presidente, el acuerdo te permite no solo legalidad, sino legitimidad. Y cuando hay legitimidad, es un proceso mucho más fácil. Alguna gente no ha entendido por qué nos adelantamos en el TEMEC en junio. Precisamente porque yo veía que éramos vulnerables si no aprobamos el TEMEC frente a los otros dos países para meterle mano a otros capítulos que a mí me preocupaban. Lo de antier el domingo, sábado, domingo, ¿por qué apresuramos la reunión de acompañamiento del TEMEC con Marcelo Ebrard, con SEADE? Porque yo tenía conversaciones con parlamentarios norteamericanos, Henry Cisneros, con demócratas, y sabía cómo estaba el proceso de negociación y las propuestas de enmienda. Y entonces teníamos que dar un mensaje desde México y decir, el Senado no va a aceptar ni inspectores, ni violación a la soberanía en materia de vigilancia y de embargo de mercancías producidas en México que se trasladan a la frontera. ¿Dirías que el PAN se te endureció? El PAN, mira, en el PAN hay obviamente dos corrientes. La mayoritaria muy sensata y la otra ya involucrado en un proceso electoral, en donde su principal atención, creo yo legítimamente, es recuperar su espacio político electoral y recuperar sus electores que perdieron en julio pasado. Y veo que esas dos corrientes actúan
o interactúan al interior de su grupo. Son 24 senadores, el PAN, y tienen una relación muy estrecha con su dirigente nacional, que me parece correcta. Pero hay dos expresiones, como en muchos partidos, dirán también en Morena, hay 54-6 o 50-10, sí, también. En el PRI lo veo más homogéneo, en Movimiento Ciudadano lo veo más homogéneo, en el Verde más homogéneo, solo veo más división o más diferencia en estos dos partidos. Entonces, el PAN no se endureció, el PAN es un debate duro, es un debate álgido, es un debate fuerte, pero me parece que es lo correcto, lo que deben de hacer. A mí no me extraña. A los discursos más difíciles que muchos compañeros míos de Morena no habían sido parlamentarios o venían de la academia o venían de la intelectualidad o venían de haber sido rectores de la universidad, me dicen, oye, Ricardo, están muy duros. Pues no, ¿cómo les vamos a permitir eso? Entonces yo les digo, yo decía cosas peores. Siendo opositor, yo nunca fui a Palacio Nacional, por ejemplo. Nunca cedí, o sea, nunca voté una sola reforma de las estructurales. Y si vemos los discursos de aquel momento, quizás era más radical, solo que ahora soy gobierno. Ya. Por cierto, se nos escapó hablar de la Cámara de Diputados. Hasta el sueldo les bajaron. Lo vamos a resolver, no hay problema. En la propia ley se establece salidas jurídicas. Está tocado el sí, diálogo mira, y la nosotros coordinación anteriormente entre tú y Mario Delgado. hay amistad. Acabo de hablar hace un rato con él porque están aprobando la ley de amnistía, que yo tengo mi preocupación, y también una fe de ratas en el 28 constitucional que nos autorizaron en la Cámara. Hay una buena relación, hay una camaradería y respeto de las dos cámaras, y yo creo que nadie debe de preocuparse si en la Cámara de Senadores se revisan actos de la Cámara de Diputados y si el Senado actúa como una auténtica Cámara revisora, porque eso es parte del ejercicio del poder. Estas diferencias entre los diputados de Morena y los senadores de Morena no apuntan en la dirección de que se está perredizando Morena. No, en el Senado no hay eso. En el Senado, no quiero hablar por los diputados. Yo veo, conozco a muchos diputados que están actuando correctamente. Ahí son como 300 y tantos. Ahora, ¿pero no te preocupa cómo el partido no logra sus propios acuerdos institucionales al interior? Sí, obviamente el futuro del partido, aunque yo decidí no mezclarme en asuntos partidarios. Nos dijiste eso. Hace mucho tiempo lo decidí, pero yo estoy preocupado como fundador de Morena del futuro de Morena. ¿Por qué? Porque, debo de decirlo y lo hago con toda honestidad, no tiene vida orgánica, no tiene disciplina partidaria, no tiene vida institucional. No ha aprendido a ser partido orgánico, un partido institucional. Y creo que la lucha interna puede llevar a un puerto de división o de falta de confianza o de incluso simpatía de quienes sin ser militantes votaron por Morena esperando una transformación profunda en la vida pública, la vida política. Y creo que hasta este momento no hemos expresado contundentemente esa posición de unidad, de fortaleza, de que pudiera incluso en una sana distancia con el gobierno, el partido actuar como un instituto político con vida orgánica y vida propia. A eso me refiero, que quienes piensan ser candidatos de Morena en las próximas elecciones creen que será lo mismo que en el pasado, en donde el PAN o el PRI, siendo el gobierno, los acompañaban, los sacaban adelante, los respaldaban, les daban dinero, les daban capacidad de gestión. No va a haber eso en Morena. O sea, lo aseguro desde ahora. Porque en ese caso Andrés Manuel, el presidente de la República, ha sido muy claro. No se va a meter y no va a permitir que se meta nadie, ni del gobierno, ni de instrumentos políticos o económicos que distorsionen la contienda electoral. Va a ser un proceso de verdad muy equitativo, que es lo que yo afirmo que la oposición aún no capta.
cuando debería estar ya preparándose para el proceso electoral, creen que el gobierno y el partido que llevó al gobierno será una especie de reciclaje tradicional en donde partido y gobierno se mezclarán para ganar las elecciones. Están equivocados. Eso no sucederá. Te lo garantizo y hasta podría hacer, que no lo hago, no me gusta ser jugador, pero una apuesta contigo sí podría ser para una cena, porque vas a perder. ¿Una cena o senaduría? Bueno, Senador. ¿Cuál ha sido tu momento más difícil ahí en la El presidencia? más complicado, complicado, el de Rosario, la elección de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Para mí ese ha sido un momento difícil, complicado. Decepcionante para unos, ¿eh? Mucho. Yo diría que todos perdimos, aun cuando algunos se acomoden la medalla de que salieron adelante. No, yo creo que todos perdimos como institución, como órgano, como Senado. Sí perdimos todos. Independientemente del resultado, aquí podríamos alegar que fue legal, que no hubo problema, que fue una actitud mañosa, pero eso ya ni siquiera vale la pena. Está instalado como un problema que se presentó en el Senado y obviamente cargamos con ese etapa, con ese proceso. Ya, déjame pasar a un tema que de algún modo se ha hablado muchas veces, tiene parte de reclamo ciudadano, que era reducir el número de senadores, la composición del Senado. Sí. ¿Eso ya se fue a la congeladora? No, hay modificaciones. Hay dos reformas constitucionales que no han pasado. Una, la de la reducción del financiamiento al 50% de los partidos políticos, y dos, la reducción de los integrantes de ambas cámaras. Eliminar la lista plurinominal del Senado, que son 32, y que para muchos, entre ellos yo, no tiene sentido y alteró la naturaleza jurídica y constitucional del Senado. Pero ya no vale para la... bueno, sí, Sí para vale. el Senado sí vale, Sí, pero por para supuesto. diputados ya no. No, ya para estos diputados no, pero para senadores, incluso hay una figura jurídica que se llama la vocatio legis, que legislas para aplicarlas temporalmente distinto, en tiempo distinto, pero sí se puede aplicar todavía. Sí. La reducción, porque todavía inicia el proceso electoral. El proceso electoral del 2021 empieza en septiembre. En septiembre. Entonces puedes hacerlo en el periodo ordinario, una modificación a la ley, reduciendo, a la Constitución y a la ley, porque es principio constitucional. Nosotros estamos de acuerdo, ¿eh? Es decir, Morena, puedes hacer en el el Senado. compromiso Sí. de que esa reducción del número de senadores se va a tratar en el próximo periodo ordinario. No está contemplado, hay reformas, pero te puedo hacer el compromiso que yo estoy de acuerdo y que suscribiría una iniciativa de esa naturaleza, sea presentada por unos o por otros. Ya se presentaron varias. Se pueden retomar, se pueden retomar, pero yo estoy convencido de que no hay problema. Es más, estoy de acuerdo en que se eliminara y se redujera el Senado y la Cámara de Diputados. No tengo ninguna dificultad. No tengo problema, pues, por aceptarlo, y creo, la primera vez que fui senador éramos 64. 64, Dos por estado. Ahora son 128. Después aumentó la primera minoría 96 y luego a 128. Hijo. Y sí sería correcto que se eliminara la lista plurinominal. No tengo dificultad, ¿eh? Podríamos incluso lograr un consenso para eliminarla. Para perfilar ya el final de la entrevista, ¿qué sigue? Bueno, este año viene una cantidad de reformas importantes. ¿Este año 19? No, 20, el próximo año. Ok. Enero tenemos comisión permanente, el 1 de febrero regresamos a la Cámara y en enero hacemos, te repito, Parlamento abierto para outsourcing, donde van a tener opinión empresarios, cámaras, líderes obreros, sindicatos, intelectuales, especialistas en materia de subcontratación, y va a ser vinculante. El resultado que surja de este proceso se va a observar por el Senado. Segundo. ¿Qué son las 5 reformas que me acabas de mencionar? Esas son las 5, pero esa es una parte. Hay muchas más reformas. Las 5 pero estas son las 5 que te diría yo de mayor calado hasta este momento. El Ejecutivo, estas son 5 del Legislativo. No hay ninguna del Ejecutivo.
Ya. Ni cannabis, el cannabis surge ahí, ni tampoco outsourcing, también surge de legisladores. Hay una ley que a lo mejor va a hacer ruido, te lo adelanto, una iniciativa que presenta una senadora de Morena, pero que hay que quitarle el tabú, el mito de libertad religiosa. Libertad religiosa. Va a estar pesada. Pero Pero ¿qué? ¿Cómo? es una modificación a la ley de culto religioso. ¿En qué sentido? Es muy amplio. Hoy me la Participación mostraron. política. No tanto, pero sí aclara muchas cosas. Hoy o mañana se va a presentar por una senadora de Morena que me la mostró antes. Y me parece correcto. Hay que entrarle a esos temas. Hay que dejar a un lado los mitos y los tabús. Este país ya cambió. Sí, Y- pero también hay cuestiones que son... Torales. Exacto. Torales que no quisieran que se tocaran ni se mezclaran. Ya. Pero yo soy de la idea de que hay que discutirlo. Bueno, mañana es día de Lograr milagros. el consenso. Lograr consenso no es fácil, pero así hay 700 iniciativas, hay 50 un número mínimo de 50 reformas, iniciativas de reformas muy atractivas, duras, profundas, serias, que vamos a tener que desempolvar. Yo soy de esa idea. Ya. La última pregunta. ¿Es prematuro hablar de la candidatura presidencial de Ricardo Monreal? Sí, es muy prematuro. Demasiado prematuro porque ¿Cuándo lo hablamos? en septiembre del 2023 Muy bien. Bien, aparte de otras pláticas que tengamos. tenemos otras pláticas. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Al contrario, René, buenas noches a todo el auditorio que nos ha visto, escuchado. A ti. Como desde luego le agradezco muchísimo a los seguidores de Grupo Reforma el estar aquí en Entredichos. Muchísimas gracias.